finales. Bueno, antes de empezar, por supuesto, enviaros muchos saludos de parte de vuestra iglesia hermana acá en Vilanova y la Geltrú. Somos pues una iglesia que ya lleva ahí muchos años, pero estamos contentos de poder participar junto a otras iglesias de diferentes partes, en este caso de España, en la misión que tenemos juntos, que es pues seguir avanzando el reino de Dios allí donde estamos. Deciros que me siento como en casa. Yo provengo, Vilanova es una iglesia grande, pero yo provengo de una iglesia pequeñita en Blanes, en la Costa Brava, y el culto de esta mañana la verdad es que me ha despertado pues todo eso que yo he vivido durante mi infancia y que realmente pues a mí me ayuda mucho a conectar con el Señor. Y deciros que no he podido parar con las cosas que ibais diciendo y las canciones cantando, no podía parar de escribir porque digo, esto va con esto, esto va con esto. Así que me alegro que el Espíritu también nos haya estado moviendo a todos a un mismo mensaje en esta mañana. Una vez dados los saludos, vamos a acercarnos a la palabra de Dios y os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar meditando del 1 al 14, pero dejadme que os lea Hebreos 9 del 1 al 5. Os lo leo en la nueva versión internacional. Hebreos 9 del 1 al 5. Dice lo siguiente. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Pues Señor y Padre eterno, rogamos ahora que nos asistas a la hora de entender tu palabra, a la hora de ver su relevancia para nuestra vida y que pues sigas transformando nuestros corazones y nos sigas moldeando a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gran obstáculo para la adoración no es que seamos personas que buscan el placer, sino que estamos dispuestos a conformarnos con placeres penosos, placeres ridículos. Esta es una frase de uno de mis autores favoritos, John Piper, y es una frase que pues nos ayuda un poco a centrarnos en el tema de la adoración, tema del que ya hemos estado cantando y meditando. Y como decía Alejandro, hoy empezamos esta serie de la espiritualidad cristiana, pero si preguntáramos, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la adoración? ¿Cómo puedo saber yo que soy una persona espiritual? Si cada uno de nosotros escribiéramos una respuesta y luego las comparamos y leemos, probablemente tendríamos opiniones diversas, ¿verdad? Y quizás faltaría que encontráramos algo de consenso. Los que llevamos toda la vida en la iglesia estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar este concepto, adoración, espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos lleva a meditar en estas cosas y a pensar en qué significa. Y como decía, sé que hoy empieza esta serie de espiritualidad, sé que vais a estar viendo cosas, pues muchos matices, digamos, de la espiritualidad. Mirando el calendario, pues he visto que hablaréis de arrepentimiento, confesión, oración, ayuno, meditación en la palabra, etcétera, etcétera. Y sin duda son temas claves para nuestra vida, son temas que necesitamos conocer mejor para poder vivir vidas más plenas en Cristo. Pero hoy me gustaría que podamos empezar esta serie centrándonos en lo que sería la esencia de la espiritualidad, que es la adoración a Dios. En Vilanova
Estamos estudiando durante un año y medio más o menos la carta a los Hebreos y justo la semana pasada veíamos este pasaje de Hebreos 9 del 1 al 14, un pasaje que nos demuestra, que nos enseña por qué la adoración en el nuevo pacto es superior a la adoración en el antiguo pacto. Y yo ya me imagino que pues, conocéis bien la carta a los Hebreos, seguro que es una de vuestras cartas favoritas, pero por si acaso dejadme contextualizar un poco y decir que la temática de la carta a los Hebreos básicamente es explicar que Jesús es superior a todo lo del antiguo pacto, superior a todas las cosas que el pueblo judío había ido atesorando durante siglos y siglos. Era una iglesia de creyentes de trasfondo judío que estaban, por decirlo de alguna manera, sufriendo tanto. Habían conocido a Cristo, se habían entregado a Él, estaban sirviéndole, pero estaban sufriendo tanto que decían, pues nos habremos equivocado, ¿no? Pues si en el antiguo pacto no estábamos tan mal, viene Cristo, empezamos a servirle y ahora empezamos a sufrir persecución, se ríen de nosotros, nos humillan, nos quitan las cosas, etcétera, etcétera. Incluso ya empezaban a intuir que quizás nos iban a matar por esto, ¿no? Entonces, estos judíos empiezan a pensar, ¿y si vuelvo para atrás? ¿Y si me he equivocado y lo que tengo que hacer es volver al antiguo pacto, a todas estas cosas que yo conocía y que me iban tan bien, ¿verdad? Pues el autor de la carta hebrea dice, no hay nada hacia lo que volver. No hay que tirar para atrás. El antiguo pacto ya ha pasado y estamos en el nuevo pacto. Vale la pena seguir a Cristo. Y hoy nos centramos en este capítulo y donde vemos que Jesús es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, y que además consigue una adoración superior para su pueblo. Una adoración que podríamos decir es la esencia de la espiritualidad cristiana. Ahora, para apreciar la superioridad de la adoración en el nuevo pacto, pues obviamente es necesario entender lo que era la adoración y el acercamiento a Dios en el antiguo pacto. Y aquí nos vamos a centrar primero en los primeros 7 versículos, donde lo que vemos es este resumen compacto de lo que era la adoración a Dios, el acercamiento a Dios en el antiguo pacto. Y lo que vemos es que era una adoración reglada, una adoración ordenada. Hemos leído, ¿no?, que en el primer pacto, en los primeros 3 versículos, tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Bueno, ¿qué es el tabernáculo? Tabernáculo no es una taberna, no era un bar, aunque se parezca al nombre, sino que el tabernáculo podríamos definirlo de forma muy sencilla como un templo de quita y pon, ¿verdad? Cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud en en Egipto, Dios libera al pueblo allí. Entonces Dios ordena al pueblo que construya el tabernáculo, que era el centro de la adoración del pueblo. Ahora, si recordáis, ¿cuál era el motivo por el cual Dios quiso liberar al pueblo de Egipto? ¿Acordáis que le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo? ¿Para qué? Para que le adore, para que me sirva. Varias veces lo repite, Éxodo 8.1 y otros versículos, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me celebre fiesta, para que me haga sacrificios, etcétera, etcétera. Dios quería liberar a su pueblo de la esclavitud para relacionarse con él de una forma especial, y por eso Dios ordena la construcción de este tabernáculo. Por supuesto, claro, al estar en el desierto e ir de camino a la tierra prometida, pues tenía que ser algo que podían montar y desmontar, montar y desmontar. Pero era algo a lo que Dios le dio prioridad. Era algo muy importante para la vida del pueblo. Y lo que era más importante era la significación del tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? El tabernáculo significaba que Dios estaba con su pueblo, que no los había liberado de la esclavitud y ahora los apañaban ellos. No, Dios estaba en medio de su pueblo.
Pues como hemos leído, este tabernáculo consistía de varias partes, ¿no? Primero había un patio así, que aquí no se menciona, donde habían algunos elementos, una fuente, había un altar. Después entrabas en la tienda y se encontraba el lugar santo, donde estaba ese candelabro de oro. Suena, ¿verdad? Este candelabro de 7 brazos, lo que decimos ahora la menorá. Bueno, pues había ahí enorme, una mesa también con los panes consagrados. El versículo 3 sigue describiendo, ¿no? Y habla ya, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro, lo que hemos leído, ¿verdad?, en los versículos 4 y 5. El autor sigue haciendo este tour virtual por el tabernáculo y ahora nos destaca pues, esta parte más significativa, el lugar santísimo. Este lugar estaba separado del resto del tabernáculo por un velo potente, un velo bonito, un velo fuerte, pero un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía estos elementos que ya hemos mencionado. Otra vez, ¿qué implicaba el arca del pacto? ¿Cuál era el significado del arca del pacto? Pues lo que decíamos, la presencia de Dios. Era el símbolo más concreto de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pues este arca del pacto, en su parte superior, tenía como una tapa cubierta con unos ángeles así, con sus manos, con sus alas estiradas, que cubrían lo que era el propiciatorio, que era allí donde se echaba la sangre del sacrificio de la creación una vez al año, y digamos que era como la tapa del arca. Podríamos dedicarnos mucho tiempo a ver qué significaba cada detalle. Si tenéis relación con David Moore, coged los comentarios que tiene de hebreo, porque él sí que ha entrado en detalle en todas estas cosas y es muy interesante, de verdad. O sea, es muy bonito leer sobre todas estas cosas. Pero aquí el autor dice, ahora no hay tiempo para hablar en detalle de estas cosas. Pues yo tampoco tengo tiempo para hablar en detalle de estas cosas, así que os animo a leer los comentarios. Sigue el versículo 6, ahora describiendo lo que ocurría dentro del tabernáculo. Versículo 6, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. En la primera parte del tabernáculo, pues eso, había más actividad. Cada día tenían que ir encendiendo las luces del candelabro, los panes de la mesa de la proposición se iban cambiando una vez a la semana y también se quemaba incienso regularmente. Sin embargo, en el lugar santísimo, podríamos decir que en la presencia misma de Dios, se entraba solo una vez al año y entraba solo el sumo sacerdote haciendo y ofreciendo el sacrificio más especial que ofrecía el pueblo de Dios para aplacar la ira de Dios por el pecado del pueblo. Pues resumidamente, esto es lo más elevado, lo más sagrado, lo más grande de la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Esto es lo supremo en la adoración. Podríamos plantearnos, y quizá os lo estáis preguntando, bueno, a mí todo esto que me importa, ¿no? Porque es muy bonito estos detalles, muy interesante la historia, pero a mí en sí, ¿qué me importa? ¿Por qué me lo encuentro aquí, no? Si yo ya no estoy en el Antiguo Pacto, ¿para qué me interesan todas estas cosas? Bueno, hemos cantado muy bonito que decía, Dios no habla por hablar, ¿verdad? Pues si tenemos esto en el Nuevo Testamento, si tenemos estas cosas, Dios no habla por hablar, tiene un significado para nosotros. A partir del versículo 8 lo vamos a ver más claro, pero de primeras podríamos decir que todas estas reglas, instrucciones
y leyes que Dios había dado en el antiguo pacto tenían un significado claro. Y es que no podemos acercarnos de cualquier manera a Dios. No podemos. El ser humano no puede acercarse como le dé la gana a Dios. Todo lo que Dios prescribe para el culto del pueblo de Israel tenía el propósito de mostrar a su pueblo y a toda la humanidad que el Dios de Israel es un Dios santo, un Dios justo, un Dios maravilloso, un Dios majestuoso. Dios de Israel no era como los dioses paganos, los dioses que ellos habían visto en Egipto, no era como los dioses que ellos iban a ver en la tierra de Canaán, dioses caprichosos, dioses limitados, dioses que eran casi como nosotros, pero con superpoderes, ¿no? El Dios verdadero, el Dios de Israel, es un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto. Y el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios ante el cual el pueblo pecador no podía presentarse de cualquier manera. Era necesario, por el bien del propio pueblo, que todas estas leyes y normas que Dios había puesto transmitieran al pueblo la grandeza y la santidad de Dios. Que el pueblo entendiera que su Dios era justo y santo. Y a la vez estas leyes tenían que hacer entender al pueblo que el pueblo era pecador, que el pueblo tenía un problema, que el pueblo estaba corrompido. Ahora, ¿por qué era necesario que la ley transmitiera esta realidad y naturaleza de Dios y realidad y pecaminosidad del pueblo? Bueno, pues porque si no hay regulaciones que muestren esto, pues sabe que, como decimos en Cataluña, esto se convierte en campilla. Cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Eso es lo que cada uno hace lo que quiere, se acerca a Dios como le da la gana y al final lo que acaba pasando es que adorando a Dios como me da la gana, acabo adorando a un Dios que no existe, a un Dios que me he inventado yo, a un Dios que hemos modelado como queremos. Y que es un Dios distinto al que las Escrituras revelan. Y podríamos pensar, es que eso es un problema muy antiguo, ¿no? Eso es un problema que tenían ellos con sus dioses paganos y todo eso. A nosotros hoy en día no nos puede pasar esto, ¿verdad? Bueno, sospecho que sí que nos puede pasar. Bueno, primero si miramos a nuestro alrededor. Quizá no hay dos dioses paganos que habían en esa época, pero bueno, venimos de Semana Santa y cuántos santos, cuántos muñecos han sacado a pasear para arriba y para abajo y han estado adorándoles aquí en nuestro país. Un montón, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar de espiritualidad, yoga, tai chi, el tarot, espiritismo, filosofías orientales, meditación trascendental, reiki. En la calle de nuestra iglesia en Vilanova, mínimo, solo en nuestra calle hay como 10 o 15 establecimientos que te ofrecen algo para tu espiritualidad. La arrogancia del ser humano se refleja en el hecho de que él quiere decidir cómo se acerca a Dios. Él quiere ser el dueño de su espiritualidad. El ser humano es el que quiere poner las normas. Por eso nos encontramos en el mundo rodeados de tantas clases de espiritualidad. Porque el ser humano quiere mandar en su espiritualidad y en su adoración. Muchas gracias. Como digo, eso no es un problema solo que está en el mundo, eso es un problema que nos podemos encontrar incluso también dentro de la iglesia. Esa arrogancia del ser humano muchas veces se nos contagia y a veces pensamos que podemos prescindir de la palabra de Dios para acercarnos a Dios. Pensamos que podemos acercarnos a Dios en nuestros términos en vez de en los suyos. Y obviamente la influencia de nuestra cultura pues nos aprieta y nos lleva a veces a que cada vez haya más personas que creen estar bien con Dios, pero en sus términos. Me he cansado de tener conversaciones con personas que dicen, no, tú no te preocupes por mí, yo no voy a la iglesia, yo no me relaciono con otros cristianos, yo no leo la Biblia, yo vivo en pareja sin casarme, me busco una pareja que no es creyente, no ofrendo, no predico el evangelio, pero tranquilo. Yo estoy bien con Dios, tranquilo. Yo a veces oro, a veces hablo con Él.
Así que no te preocupes por mí, que yo estoy bien con Dios. Igual pasa también con iglesias o denominaciones que pueden pensar que están por encima de la palabra de Dios, que creen que, bueno, es que la palabra de Dios, esto es de hace 2000 y pico años y más, y cómo va a tener relevancia para hoy en día. No, hay que coger el mensaje más o menos y adaptarlo a nuestra cultura. Claro, así pues nos encontramos hoy en día que hay iglesias que defienden que el tema de la sexualidad, no, ahí la Biblia no tiene nada que decir, tú no hace falta que te cases para acostarte con tu pareja, porque eso es de otra época, ¿no? O pues acuéstate con un hombre, con una mujer, sé lo que quieras, porque la Biblia no tiene nada que decir hoy en día, ¿verdad? Igual algunas iglesias defienden pues ya prácticas más terroríficas, como el aborto, otras pues montan espectáculos lamentables, gente tirada por los suelos, gritos, palabras sin sentido. Bueno, ¿cuándo pasa esto? Cuando el pueblo de Dios quiere adorar a Dios, pero a su manera, ¿verdad? ¿Os acordáis de Nadab y Abiú cuando ofrecen el fuego extraño a Dios? Porque quieren experimentar, quieren acercarse a Dios, pero mandando ellos. Y ese es un problema con el que nos podemos encontrar. ¿Qué dice el Señor? Bueno, lo que hemos escuchado también en Proverbios 3, ¿no? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No podemos vivir bajo la ilusión de que nosotros podemos determinar cuáles son las condiciones en las que nos acercamos a Dios y le adoramos. Nosotros no estamos llamados a determinar cómo debe ser nuestra espiritualidad. Él es Dios. Él es quien establece las condiciones. Y si yo no estoy dispuesto a seguir sus condiciones, es que realmente no tengo un deseo de tener una relación con Él. Lo único que necesito quizá es como un amuleto, ¿no? Que de vez en cuando lo que me queda de conciencia me acusa, yo pueda decir, no, pero yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Las leyes del culto del antiguo pacto enseñaban que Dios es quien establece cómo nos relacionamos con Él y cómo debe ser la adoración que el pueblo de Dios está llamada a ofrecer. A la vez, estas regulaciones, estas leyes, que nos pueden parecer como un tocho, que nos molesta un poco, tienen un mensaje muy bonito, y es que Dios quiere relacionarse con nosotros. Si no, ¿para qué se iba a preocupar de dar todas estas órdenes, instrucciones? Si Dios le diéramos igual, ¿para qué se iba a preocupar de que tuviéramos una relación con Él? Lo bonito, en este caso de las leyes del Antiguo Pacto, es ver que este Dios tan santo, justo, majestuoso, quiere tener una relación con un pueblo cabezón, duro de servir, pesado, desobediente, un pueblo pecador. La buena noticia que hoy tenemos es que Dios, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestro pecado, sigue queriendo tener una relación con el ser humano. Y Dios quiere tener una relación con toda la gente que está rodeando a este local, con toda la gente que te rodea a ti, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. A pesar de su pecado, Dios desea relacionarse con ellos. Por eso es importante que pensemos en la espiritualidad, en la adoración y en cómo estamos llamados a relacionarnos con Dios. Seguimos avanzando. Hemos visto, en primer lugar, que la adoración era regulada. La adoración tiene que seguir lo que Dios ha mandado. Pero si seguimos avanzando, lo que vemos es que la adoración en el antiguo pacto, la que hemos leído ahora, era una adoración parcial o incompleta. Fijaos lo que dice el versículo 8, Hebreos 9:8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Se había dicho antes, ¿no?, que el motivo de la carta a los hebreos era el hecho de que algunos de estos cristianos estaban tentados a volver al antiguo pacto, que están tentados a conocer, a volver a lo que conocían de toda la vida. Y esto aún nos pasa, ¿no? A veces esto siempre se ha hecho así. ¿Alguna vez lo habéis escuchado en alguna iglesia? Yo sí, ¿no? Pues lo que siempre se ha hecho así nos da seguridad al ser humano. Pero aquí este autor les está diciendo, no, aunque esto siempre se ha hecho así, hay algo mejor. Si ellos, en parte era lógico, hay que decir, y hay que defender un poco a estos hebreos, tenía cierto sentido que tuvieran ese impulso de volver atrás. ¿Por qué? Porque obviamente ellos sabían que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, en su palabra, estas órdenes y estas leyes. Entonces, pues yo sé que eso lo ha dicho Dios, pues voy a cumplirlo. ¿Tiene sentido? Tiene su sentido. Ahora, este impulso que podía parecer legítimo, incluso espiritual, el autor les está queriendo demostrar que no es un impulso correcto. Es cierto que Dios había dado todas estas instrucciones en el pasado, y era cierto que el pueblo estaba llamado a obedecerlas. Pero estas instrucciones y mandatos eran algo temporal. Dios había prometido que iba a hacer algo nuevo. Dios había hablado del nuevo pacto. En el capítulo 8 de Hebreos, lo podéis leer en casa, os daréis cuenta que es un capítulo que habla del nuevo pacto y de cómo el profeta había hablado de ese nuevo pacto. Que solo, esa frase en sí solo se había usado una vez, pero ya era suficiente. Con que Dios lo hubiera dicho una vez, pues el pueblo ya tenía que estar esperando este nuevo pacto. Y así como nota interesante, es importante ver que el autor se refiere al Espíritu Santo como el autor de las instrucciones del antiguo pacto. Por tanto, eso significa que los cristianos del primer siglo creían que el Antiguo Testamento había sido inspirado también por el Espíritu Santo. Muy importante que lo tengamos en cuenta hoy en día, porque también nos vamos a encontrar con seguidores de Jesús que dicen, no, el Antiguo Testamento eso ya no nos hace falta, eso no viene de parte de Dios. No nos dejemos llevar por esas corrientes. Toda la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Es útil también para nosotros. Así que seguimos a lo importante. Lo que el autor nos indica es que esta adoración reglada del antiguo pacto está mostrando que el camino al lugar santísimo, o sea, es decir, el camino a la presencia de Dios, estaba limitado. No era total. No había un acceso pleno a la presencia de Dios bajo el antiguo pacto. Y pues si nos ponemos a pensar en los detalles, tiene sentido, ¿verdad? Porque os lo he dicho, el culmen de la adoración en el antiguo pacto, el culmen de la espiritualidad era que un solo hombre, el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año en el lugar santísimo. Eso era lo máximo. El 99,9% del pueblo de Dios no vivía esa experiencia, lo vivía todo desde la barrera, desde fuera. No tenían acceso a la presencia de Dios. Además, fijaos lo que sigue diciendo el autor, esos sacrificios que se ofrecían, dice el texto que eran insuficientes para perfeccionar la conciencia de aquellos que se querían acercar a Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que el pueblo de Dios, por muchos sacrificios que ofrecía, por muchos ritos y ofrendas que hiciera, en el fondo sabía que era un pueblo pecador. Y sabía que su pecado ponía una barrera entre Dios y ellos. Había una distancia insalvable. ¿Cómo iba la muerte de un animal inocente compensar el pecado del ser humano delante de Dios? Matar una cabra, o venir con una ofrenda de harina, o con un no sé qué. ¿Cómo esas cosas iban a compensar el pecado del ser humano delante de un Dios santo y justo? No podían estas cosas. El pueblo tenía conciencia del pecado. El pueblo sabía que no podía acercarse a Dios totalmente porque era
un pueblo pecador. Lo hemos escuchado también, Alejandro lo ha dicho, Isaías 6, cuando Isaías ve esa visión de la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí! ¿Por qué? Yo soy hombre de labios impuros, habito en medio de un pueblo inmundo también. O sea, el pueblo era consciente de que no tenía acceso a Dios. La adoración del antiguo pacto era limitada, era parcial, era incompleta, era una adoración que no permitía al ser humano acercarse a Dios, era una adoración que no permitía disfrutar de la espiritualidad plena. Ahora, ¿esta era la clase de relación que Dios había pensado para el ser humano con él? ¿Este era el deseo de Dios para su relación con el ser humano? ¿Una relación a distancia? No. Lo que vemos desde el principio de las Escrituras es que Dios siempre ha querido relacionarse con el ser humano de una forma plena. Y lo vemos en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Dios crea al ser humano y Dios tiene una relación con ellos. Dios vive, cuando ya han pecado, ¿qué venía a hacer Dios? Venía a pasear por el jardín del Edén, venía a tener una relación con ellos. Dios no deseaba tener esta distancia entre él y su pueblo, pero durante un tiempo esto es lo que el mismo Dios había establecido con un propósito específico. Eso es lo que tenían que entender los lectores de la primera carta. Fijaos que el texto dice que estas cosas, en el versículo 9, estas cosas son un símbolo para el tiempo presente. Bueno, ¿a qué tiempo presente se refiere? Bueno, no al nuestro, porque esto se escribió, pues eso, hace unos 2000 años, ¿no? O casi 2000 años. Se refiere el autor al tiempo justo antes del año 70, año en el que, ¿sabéis lo que pasó en el año 70, verdad? De nuestra era, que el templo de Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano. Pensad que cuando se escribe la carta a los hebreos, todavía existe el templo, todavía existen los sacerdotes, el sumo sacerdote, todavía se están haciendo sacrificios y todavía la mayoría del pueblo de Dios se está intentando relacionar con Dios de esa manera. Por eso el autor de Hebreos les escribe y les dice, aunque aún veis estas cosas, todo esto ya está por pasar. La venida de Cristo lo ha cambiado todo. El autor al final del capítulo 8 de Hebreos les dice, está pronto a desaparecer. Y la verdadera adoración a Dios y el verdadero acceso al Padre no está en el sistema del antiguo pacto, sino que se encuentra en Jesús mismo y en el nuevo pacto, del cual es el mediador. Los judíos del primer siglo estaban tentados a quedarse con la cáscara en vez de quedarse con la esencia de la adoración. Esto es como, imaginaos que hacemos una barbacoa, a todos nos gusta la barbacoa, me imagino, y ya cuando estás haciendo ese olorcillo que te sube de carbón, y de, oh, qué bueno, y el olor de la carne hecha. Pero esto es como si, una vez que haces bien el pollo a la brasa, te comes solo la piel y dejas la carne. ¿Qué sentido tendría eso? Te estás comiendo lo secundario, te estás comiendo la piel. Pues esto es, de alguna manera, el peligro que corría ese pueblo de Dios. Quedarse con lo secundario, quedarse con esas leyes y normas, esa forma de acercarse a Dios que solo había estado dispuesta para un tiempo. Que si no tenías nada más, pues bueno, si no tienes carne, pues te comes la piel, no pasa nada. Pero ahora tenían la esencia verdadera de la adoración. Ahora Cristo lo había cambiado todo y ahora podían realmente disfrutar de adorar a Dios y de la espiritualidad. Y eso es lo que vemos en el versículo 11 al 14. Lo que ya vemos es que la adoración es posible, completa, plena, viable y factible. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre,
habiendo obtenido redención eterna. Aunque el sistema del antiguo pacto, el sistema de adoración antiguo, seguía en pie por un poco más de tiempo, pues había algo que había sucedido hacía menos de 30 años que había transformado la adoración a Dios. Y la había cambiado por completo. Había cambiado de forma definitiva la manera en la que el ser humano se podía relacionar con Dios. Y hace nada hemos recordado este evento en la Semana Santa, semana donde tenemos muy presente la muerte de Jesús, su resurrección y pues, las películas que salen en la tele, la parafernalia, ¿no?, que se vive en determinadas zonas, pretende que recordemos pues, estos hechos históricos, hechos que tuvieron lugar en un sitio concreto, en un lugar concreto, y que vivió Jesús en su estado, en su encarnación, en su cuerpo. Su condena injusta, la tortura a la que fue sometido, la humillación pública, la cruz. Cosas que muchos vieron con sus ojos, que podían tocar, palpar, oler. Pero lo que este texto nos lleva ahora es a meditar en lo que estaba pasando en un plano espiritual. O sea, lo que acabo de decir, esto es lo que estaba pasando pues aquí en la tierra, ¿no? Pero este texto nos lleva a mirar un poco más arriba. No hay que restar, obviamente, valor a lo que Jesús sufre desde un plano de vista terrenal, pero no debemos perder de vista lo que están sucediendo en estos momentos tan críticos para la historia. Cuando Jesús ofrece su vida voluntariamente como un sacrificio aceptable por nuestro pecado, lo que está ocurriendo en un plano espiritual es que Jesús está entrando en el verdadero lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, en la misma presencia de Dios, y allí Él está ofreciendo su sangre, su propia sangre, para obtener, como dice el texto, redención eterna para los suyos. El tabernáculo terrenal, el arca del pacto, las tablas, la ley, el incienso, los sacrificios de animales y todas estas cosas no eran más que elementos que eran una copia, una sombra. Cuando vemos una sombra es porque hay una luz, hay algo en medio y nosotros lo que vemos es la sombra, como algo. Pero lo real, ¿qué es? Lo real es lo que está entre la luz y la sombra, ¿no? Pues estas cosas que he dicho eran sombra de lo que realmente había de suceder en un plano espiritual. O sea, toda la adoración del antiguo pacto era relevante principalmente porque estaba apuntando a una realidad más grande, más profunda, hacia el sacrificio total y completo del verdadero Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Jesús, el cual consigue redención eterna para nosotros. Pero volviendo ahora a la cuestión de la adoración, nos damos cuenta que esta obra salvadora de Jesús en el Nuevo Pacto nos posibilita una adoración plena y real, nos posibilita una verdadera espiritualidad. Fijaos el versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Decíamos que el problema en el antiguo pacto es que los sacrificios y todas estas historias no lidiaban realmente con el problema del ser humano, que era su pecado y su culpabilidad delante de Dios. En el antiguo pacto tenemos lo que a veces pasa en nuestras casas, ¿no? Vienen invitados y tenemos que limpiar. Pero, pues hacemos lo que podemos, estamos limitados. Entonces, pues lo típico, que barres y lo pones debajo de la alfombra, ¿no? La suciedad desaparece, desgraciadamente, ¿no? La suciedad solo queda cubierta, ¿no? Tú no la ves, pero está ahí. Bueno, pues lo que pasaba en el antiguo pacto era eso. Habían los sacrificios, los rituales y todas estas cosas, pero eso lo que hacía era tapar, pero no hacía desaparecer la culpabilidad.
El pecado seguía ahí, sin lidiar. El problema real del ser humano todavía existía. Pero fijaos lo que dice el autor, ¿no? Incluso esos rituales, esa sangre de cabras, de animales, dice que santificaban para la purificación de la carne. Es decir, tenía un efecto externo, como decía, quedaba tapado, cubierto, no se veía. Al menos servía de algo, ¿no? Pero dice, cuanto más la sangre del Hijo, la sangre de Jesús, de Dios mismo hecho hombre, el cual es un verdadero sacrificio sin mancha, sin pecado, pues cuanto más esta sangre no iba a realmente hacer lo que tenía que hacer. No cubrir el pecado, fulminarlo, hacerlo desaparecer, eliminar nuestra culpa. Delante de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, ahora somos realmente puros, sin mancha. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado ha sido totalmente removido. Ya no está debajo de la alfombra, ya ha sido quitado. Y de esta forma ahora nosotros podemos tener plena seguridad y confianza de que nos podemos acercar a Dios. Ahora nos podemos acercar a Dios. Ahora podemos adorarle de verdad. Ahora podemos vivir nuestra espiritualidad. Quizá alguien duda, ¿no? Porque tú ves al ser humano y dices, ¿cómo el ser humano va a tener una relación con Dios? Con lo santo, perfecto y justo que Él es. O sea, ¿cómo? Si ya no mires a los demás, mírate a ti mismo. Yo me miro a mí mismo y cuando pienso en las cosas que yo pienso, en las cosas que hago, en las cosas que digo, ¿cómo voy yo a poder tener una relación con un Dios tan santo? Pero fijaos, Mateo 27:50, esta escena de la crucifixión, Jesús está muriendo en la cruz después de sufrir algunas de las cosas que hemos dicho. Mateo 27:50 leemos lo siguiente. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Es decir, Jesús muere de verdad. No parece que muere. No. Jesús, el Hijo de Dios, muere totalmente. Pero fijaos lo primero que escribe el autor de Mateo, Mateo mismo, digamos, después de decir que Jesús muere en la cruz. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Fijaos lo intencional que es Mateo. Él está escribiendo principalmente al pueblo judío, pueblo que tiene muy en mente todas estas normas y todas estas, el significado, en este caso, del velo del templo. ¿Qué era el velo? Lo que separaba el lugar santísimo, lo que recluía la presencia de Dios, donde nadie tenía acceso, solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que pasa cuando Jesús muere en la cruz? El velo se rasga, el velo se rompe. La presencia de Dios que estaba recluida en el lugar santísimo, el camino a ella queda abierto, queda totalmente abierto. La muerte de Jesús nos abre por completo el acceso total a Dios. Ya no hay más barreras que superar, ya no hay más obstáculos que salvar. Por la sangre de Jesús podemos acceder a Dios y disfrutar de una comunión verdadera y plena con Él. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es esto? ¿Te das cuenta de lo bonito que es saber que no hay barreras entre tú y Dios? Saber que ya nuestro pecado, nuestro obstáculo más grande, ya ha sido completamente vencido. Pues el sacrificio de Jesús, su ofrenda en la cruz es la base de nuestra espiritualidad. El sacrificio de Jesús es la base de nuestra adoración a Dios, de relacionarnos con Él. Si lo podemos hacer, no es porque nosotros seamos mejores que nuestros vecinos o que nuestros compañeros de trabajo. Si nosotros podemos relacionarnos hoy con Dios de una forma plena, segura y total,
es por lo que Él ha hecho por nosotros, por su sangre derramada en nuestro favor. Jesús nos ha abierto el camino y nos ha abierto las puertas al Padre de par en par. Así que tú hoy, aquí, en tu casa, te puedes acercar a Dios con la conciencia totalmente purificada. Te puedes acercar a Dios sabiendo que todo el mal que has hecho, por muy extremo que sea, por muy repugnante que te pueda parecer, por muy escandaloso que sea, todo eso totalmente borrado. Todo eso, gracias a la sangre de Jesús, totalmente quitado de en medio, y ya no hay nada que te impida tener una relación con Dios. Entonces, no sé qué mejor noticia podríamos tener los que estamos aquí esta mañana. Podemos tener una relación con Dios, podemos adorarle, podemos vivir nuestra espiritualidad plenamente. Obviamente, no negamos la realidad de que todavía aquí luchamos contra el pecado. Que nadie se vaya hoy pensando que, yo ya no peco. No, la palabra primera de Juan nos dice que nadie se piense que no tiene pecado, porque se engaña a sí mismo. No, todavía tenemos lucha, todavía batallamos y luchamos contra el viejo hombre. Pero esa lucha tiene un final. Esa lucha acabará cuando el Señor nos lleve con Él o el Señor venga a por su iglesia. Pero aunque todavía luchamos contra el pecado, aunque todavía nos cansamos de nuestro pecado, el pecado de los demás nos molesta más, eso es verdad, ¿no? Pero es igual. Todo eso, aunque todavía luchamos, ya podemos adorar a Dios. Ya podemos tener una relación con Él. Que no será tan perfecta y tan bonita como lo será en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pues no, lo reconocemos. Pero ya, hoy en día, podemos tener una relación plena con Dios. Ahora, ¿para qué nos libera? ¿Para qué nos salva el Señor? ¿Para qué nos hace puros? Pues fijaos lo que dice el versículo 14, Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito de la purificación de nuestros pecados, de nuestra conciencia? Lo que dice aquí, servir al Dios vivo, es decir, adorar al Dios vivo. Servir, adorar, cuando se refieren a Dios en la Biblia, son intercambiables. Recordáis lo que os he dicho antes, ¿no? Cuando Dios quería sacar a su pueblo de Israel, de Egipto, ¿por qué era? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que nos libera hoy nosotros Jesús, para que le adoremos, para que le sirvamos. Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos libera del pecado y nos permite tener un acceso total a Él para que vivamos una vida de adoración a Él. Y como decía, lo bueno es que esta adoración ya es real y ya es verdadera. ¿Os acordáis la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Juan capítulo 4. La mujer samaritana, quizá para despistar, le saca, oye, pero no decían nuestros padres que había que adorar por no sé dónde. ¿Y qué le responde Jesús? Juan 4:23 dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Gracias a la sangre del Cordero, gracias al sacrificio de Jesús y el nuevo pacto, tú y yo podemos adorar en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero ¿qué iba a hacer? Que iba a enviar a su espíritu, que iba, el Padre y el Hijo hacen morada
en los creyentes por medio de su Espíritu. De forma que antes del Antiguo Pacto la presencia de Dios estaba recluido en el lugar santísimo, muere Jesús, se rasga el velo, la presencia de Dios ahora ¿dónde pasa a estar? En los creyentes, en nosotros. Luego Pablo dirá, somos templo del Espíritu. Realmente tú y yo como creyentes somos templo del Espíritu. La presencia de Dios no la tenemos que ir a buscar a ningún lado. La presencia de Dios ahora está en nosotros. ¿Veis lo escandaloso que es? A pesar de cómo somos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que hemos hecho, la presencia de Dios habita en nosotros. Por eso podemos ahora practicar la espiritualidad. Por eso podemos ahora, durante las próximas semanas, vais a ver diferentes matices de la espiritualidad. Es posible gracias a lo que Dios y Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué significa adorar a Dios? Porque claro, adorar es un verbo muy amplio, ¿no? ¿Qué significa adorar a Dios? Dejadme solo un versículo, Romanos 12:1. Romanos está explicando durante 11 capítulos la grandeza y con mucho detalle la obra de Cristo, su salvación, la condición del ser humano y la salvación. Romanos 12:1 llega y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que ha explicado antes, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que olvidarnos de que la adoración es solo lo que ocurre el domingo aquí de 11 a 1, ¿verdad? O depende de lo que se enrolle predicado. Pero la adoración no es solo juntarnos y cantar y orar y escuchar la palabra. Eso es parte de la adoración, digamos, eso es adoración congregacional. Pero la adoración a Dios, la espiritualidad, es algo mucho más amplio. La adoración, esto que hacemos aquí es la parte pequeña, digamos. La adoración es todo lo que ocurre en la vida de alguien que quiere seguir a Jesús. Cuando estamos en casa y te viene a visitar el familiar pesado que tienes, que seguro que tienes algún familiar pesado, y le aguantas, y le amas, y le escuchas, y tienes paciencia, y no saltas a responderle cada vez que te acusa o te está molestando. Estás adorando a Dios. Cuando estás en el trabajo y sea tu jefe, sean tus compañeros, te desprecian, se ríen de ti, por ser cristianito, o cuando están intentando dejarte mal, y tú, en vez de vengarte, les haces bien. Tienes paciencia. Demuestras que para ti tu orgullo no es lo más importante en tu vida. Estás adorando a Dios. Cuando no pitas a la mínima al pesado que va adelante tan lento con el coche, estás adorando a Dios. O sea, todo lo que hacemos en nuestro día a día, todo lo que hacemos en nuestra vida, si lo hacemos con el deseo de agradar a Dios, si lo hacemos con el deseo de mostrar al mundo que Dios es lo más valioso en mi vida, eso es adoración. Entonces, los cristianos estamos llamados a adorar a Dios en todo tiempo. Paula, ¿verdad? Los salmos que nos ha leído, en todo tiempo, siempre. Fijaos esto que decían los salmistas, pues también nosotros, en todo tiempo estamos llamados a adorar a Dios. En todo lo que hacemos, en nuestra actitud en la cola del supermercado, en nuestra forma de hablarle a nuestros hijos, a nuestros mayores, en todo lo que hacemos, podemos estar adorando a Dios. Y no, como he dicho, no porque seamos mejores que nadie, sino gracias a que Jesús nos permite, a lo que Él ha hecho por nosotros, a su sangre derramada por nuestros pecados. Gracias a eso nosotros podemos vivir vidas de adoración completas. Así que te animo en esta mañana a que sirvas a Dios, a que le adores de verdad, a que vivas tu espiritualidad de una forma plena, porque el velo está roto, porque el acceso al Padre está abierto por medio de la sangre del Hijo. Así que adora al Padre en espíritu y en verdad. No te conformes con lo secundario.
Qué triste cuando lo que más nos motiva en la vida, cuando lo que más nos mueve es lo que hace el Barça, lo que voy a comer, lo que voy a conseguir, las vacaciones que voy a tener. Qué pena cuando nos conformamos con placeres tan ridículos y tan temporales. Dios nos ha creado, hemos sido creados para adorar a Dios. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza para que vivamos en una relación completa y plena con Él. Lo hemos cantado también. La razón de vivir es adorarte a ti. La esencia de la espiritualidad es la adoración a Dios. La base de nuestra adoración es la obra de Cristo. No te conformes con menos de lo que la adoración superior del nuevo pacto nos ofrece. Te animo en esta mañana a que vivas para adorar a Dios. Pues Señor, gracias, porque somos un pueblo rescatado, somos un pueblo redimido, somos un pueblo que tú has purificado y verdaderamente podemos ahora tener una relación contigo. Podemos orar, podemos leer tu palabra, podemos hacer un montón de cosas para relacionarnos contigo, pero nunca permitas que nos olvidemos de que si lo podemos hacer es por la sangre de tu Hijo, la cual purifica nuestras conciencias. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de lo que hemos hecho. Gracias por ser un Dios tan amoroso, tan paciente y tan misericordioso. Ayuda a esta iglesia, Señor, a que pueda seguir creciendo en su testimonio. Te pido por los hermanos de esta congregación, para que todos puedan vivir vidas plenas de adoración, para que todos puedan dar a conocer en sus entornos que te adoran a ti, que adoran al Dios vivo. Te ruego que uses a esta iglesia para que miles de personas alrededor de esta zona puedan entender y conocer que el camino al Padre está abierto, que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado y nos permite vivir una vida plena, una relación total contigo. Ayuda a esta iglesia igualmente, Señor, a crecer, bendícela, cuídala, protégela, Señor, provee de todas sus necesidades y síguela usando para proclamar tus virtudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.